En el Costco de Mount Hope, Ohio, cada primer sábado, dos hombres Amish compran los mismos 11 artículos. No prueban muestras, no se distraen. Sal, arroz, cera, cordel. Alguien los siguió. Lo que descubrió de camioneros y subastadores apunta a reservas de maíz de 1947. Y luego, un boletín de guerra de 1943 reveló el artículo 11. 94 centavos, sella tu casa como ventanas de $6,000. Los Amish lo usan en silencio. ¿Qué más saben sobre lo que viene? En el corazón del condado de Holmes, Ohio, la comunidad Amish más grande del mundo no consulta Internet ni ve las noticias. Sin embargo, sus patrones de compra en Costco revelan un sistema de alerta temprana más preciso que el de cualquier agencia federal. Esto no es instinto de supervivencia, es memoria institucional de 3 siglos puesta en práctica. Y estos 11 artículos son el manual silencioso que el resto de América olvidó. El primer sábado de cada mes, el estacionamiento de Costco se transforma en un observatorio de rutinas silenciosas. Dos hombres de sombrero de paja recorren los pasillos en un orden fijo, del 8 al 23. Su carro plano acumula exactamente 11 productos. Ni uno más, ni uno menos. Sal para conservas. Sacos de 11 kilos de arroz blanco. Bloques de cera de parafina sin marca. Cordel de algodón grueso que cuesta menos que un café. Para cualquiera, provisiones de granja. Para quien sabe leer la historia como los Amish, cada artículo responde a una vulnerabilidad concreta de la cadena de suministro moderna. El patrón era tan meticuloso que un observador decidió seguirlos de regreso por los caminos rurales y empezar a preguntar, no a los Amish que nunca revelan nada, sino a los camioneros que transportan su grano, a los subastadores que ven dispararse los precios de las materias primas 6 meses antes de que las noticias lo recojan, y a un operador del elevador de granos del condado que finalmente señaló el último panorama de granos forrajeros del USDA. Las reservas nacionales de maíz se están reduciendo a niveles que no se veían desde los atascos de 1947. Los Amish no leen los pronósticos federales. Escuchan a los hombres que mueven lo que Estados Unidos come. Y esos hombres están visiblemente nerviosos. Pero el artículo 11 no está en Costco. Está enterrado en un boletín civil de la Junta de Producción de Guerra de 1943, un papel que casi ningún estadounidense ha leído. Cuesta 94 centavos. Se aplica esta noche en cualquier casa, construida antes de 1980, sin contratista, sin permiso, sin herramientas eléctricas, y reduce la pérdida de calor invernal de una familia igual que una renovación de ventanas de $6,000. Ese mismo boletín fue retirado de la circulación de las bibliotecas en 1971, el año en que abrió la primera gran cadena de ferreterías. Los Amish nunca dejaron de usarlo. Y en un momento, usted va a saber por qué alguien se tomó el trabajo de hacerlo desaparecer, para entender por qué alguien eliminó un simple boletín sobre cómo aislar ventanas. Tiene que viajar a 1943. Estados Unidos llevaba 2 años en la guerra y cada libra de combustible, cada saco de harina y cada gramo de metal se desviaba al frente. La Junta de Producción de Guerra
no solo controlaba las fábricas, también imprimió una serie de boletines civiles para que las familias comunes sobrevivieran el invierno sin depender de lo que el ejército necesitaba. Eran folletos de papel barato, sin fotos, sin publicidad. Explicaban cómo envasar carne sin electricidad, cómo hornear con menos azúcar y cómo sellar las rendijas de las ventanas con un material que costaba menos que un boleto de tranvía. El boletín específico que los Amish conservan no tiene número de catálogo visible. Solo una fecha, octubre de 1943. Y una línea subrayada a lápiz por 3 generaciones distintas. Cordón de algodón encerado, 94 centavos. El principio era tan simple que un niño de 8 años podía aplicarlo. Una hebra gruesa de algodón, prensada en parafina caliente, se inserta en cada junta de la ventana con la hoja de un cuchillo plano. La cera sella el paso del aire. El algodón absorbe la humedad y se expande. Al terminar el invierno, se retira sin dañar la madera y se guarda para el año siguiente. Una sola aplicación reducía la pérdida de calor en un 40%, según las pruebas de la Junta. Equivalía a instalar doble vidrio sin cambiar un solo marco. Pero en 1971, ese folleto desapareció de las bibliotecas públicas a la misma velocidad con que las familias estaban comprando ventanas de aluminio a plazos. Ese año, la primera gran cadena de ferreterías del país abrió su sucursal número 100 y sus estantes estaban llenos de burletes plásticos, pistolas de silicona y ventanas de reemplazo con márgenes de ganancia que el cordón encerado jamás podría igualar. Nadie emitió una orden oficial de retirar el boletín. Simplemente, cada vez que alguien lo pedía, le decían que estaba extraviado. Pero los Amish nunca pidieron permiso. Y aquí está el giro que cambia todo. El cordón encerado no es el artículo más importante de los 11. La parafina tampoco. Lo que debería hacerle prestar atención es el hecho de que estos 2 hombres compran exactamente la misma cantidad de sal, arroz, cera y cuerda cada mes, sin importar la estación. No están reaccionando a una tormenta ni a un anuncio del gobierno. Están manteniendo un ciclo continuo de reserva y rotación que sus abuelos diseñaron cuando vieron desplomarse los silos en 1947. Ese año, las existencias nacionales de maíz cayeron tan bajo que el gobierno federal racionó el grano para el ganado. Los granjeros Amish de Ohio no leyeron el decreto. Lo escucharon de los mismos transportistas que hoy hablan en voz baja sobre el panorama que acaba de publicar el USDA. Las reservas actuales se acercan a aquel suelo histórico, y los 11 artículos son la respuesta silenciosa a una pregunta que muy pocos saben que hay que hacerse. ¿Cuánto tiempo puede vivir una familia sin que un solo camión llegue al supermercado? Lo que viene a continuación conecta ese folleto olvidado con una industria multimillonaria que prefirió que usted nunca aprendiera a sellar una ventana con 94 centavos, porque en 1943 la Junta de Producción de Guerra estaba enseñando algo mucho más grande que ahorrar combustible. Estaba enseñando independencia. Y justo cuando la guerra terminó, 4 hombres con nombres que usted conoce se reunieron para asegurarse de que esa lección fuera borrada. La reunión ocurrió en enero de 1946, en un club privado del centro de Manhattan. Sobre la mesa había 4 hombres. William Randolph Hearst, propietario de la cadena de periódicos más grande del país y dueño de inmensos bosques para la producción de papel.
Pierre Dupont, cuyo imperio químico facturaba millones con plásticos, resinas y barnices sintéticos que requerían reemplazo cada pocos años. Andrew Mellon, el exsecretario del Tesoro que había financiado la construcción de las fábricas de aluminio durante la guerra y ahora buscaba nuevos mercados para las ventanas de marco metálico. Y Harry Anslinger, el mismo comisionado de narcóticos que pocos años antes había criminalizado el cáñamo con la ley del impuesto a la marihuana. El mismo hombre que sabía perfectamente cómo enterrar conocimiento inconveniente bajo el peso de la regulación. El problema que discutieron esa noche era simple. La guerra había enseñado a 30 millones de familias estadounidenses a no depender de nadie, a coser su propia ropa, a cultivar huertos de victoria, a sellar sus hogares con materiales que costaban monedas. Eso era inaceptable para industrias que necesitaban clientes, no competidores. Hearst lo dijo primero. Si la gente aprende a no necesitar nada, ninguno de nosotros vende un solo producto. Así que trazaron una estrategia de 3 pasos. Primero, comprar los derechos de los boletines civiles publicados por la Junta de Producción de Guerra bajo el pretexto de que eran material técnico obsoleto. Segundo, financiar campañas en revistas y periódicos que ridiculizaran los métodos de conservación casera como reliquias de tiempos de escasez, mientras promocionaban burletes de plástico, selladores de silicona y ventanas de triple panel como símbolos de prosperidad moderna. Tercero, presionar a las bibliotecas públicas para que descartaran cualquier copia remanente, argumentando que la información ya no era relevante. En menos de una década, el folleto que enseñaba a sellar ventanas con 94 centavos estaba enterrado en los sótanos de unas pocas bibliotecas descuidadas. Y luego, en 1971, la purga final coincidió con la expansión masiva de las cadenas de ferreterías. ¿Casualidad? Pregúntele a cualquier bibliotecario que trabajó en esa época. Ellos le dirán que un día los estantes estaban llenos y al día siguiente apareció un memorando que justificaba la eliminación por falta de espacio. Pero los Amish nunca entregaron su copia. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más perturbadora. Porque el contenido de ese boletín no se limita al cordón de algodón encerado. El mismo documento de octubre de 1943 explica cómo transformar la parafina común en una barrera impermeable para paredes de sótano, cómo usar la sal gruesa como deshidratante para conservar carne sin refrigeración y cómo el arroz blanco almacenado en recipientes sellados con la misma cera puede durar 30 años sin perder valor nutricional. Exactamente. 11 aplicaciones para exactamente 11 productos. Los mismos 11 que los 2 hombres Amish compran religiosamente en Costco cada primer sábado del mes. No es una lista de compras. Es una receta de supervivencia de 1943 que solo ha sido transmitida de boca en boca, de abuelo a nieto, entre las familias que vieron colapsar el sistema en inviernos que el resto del país ya olvidó. El operador del elevador de granos me lo confirmó cuando finalmente confió lo suficiente para hablar. Ellos no están adivinando, dijo. Están monitoreando la relación entre las reservas de maíz y el consumo diario, un número que el USDA entierra en la página 47 de sus informes. Ese número, me mostró, ha caído por debajo del umbral que en 1947 obligó al gobierno a racionar el alimento para el ganado. Y ahora, en silencio, los transportistas que mueven el grano del Medio Oeste están viendo exactamente la misma curva. Pero espere, porque esto se pone peor.
Los 11 artículos no son lo único que estos hombres han estado comprando. En los últimos 2 años, los Amish del condado de Holmes han adquirido silenciosamente cada molino manual de grano que aparece en subastas rurales desde aquí hasta Iowa. No los eléctricos, no los modernos. Buscan específicamente los molinos de hierro fundido con manivela, fabricados antes de 1960, los únicos que pueden procesar maíz y trigo sin depender de la red eléctrica. El mismo tipo de molino que la Junta de Producción de Guerra recomendaba en el mismo boletín como respaldo cuando los silos y las plantas de procesamiento dejaran de funcionar. Y aquí está la parte que hiela la sangre. Esos molinos ya no están acumulando polvo en un granero. Están siendo instalados en sótanos y talleres, listos para operar, con las tolvas ya calibradas para el grano que las reservas actuales todavía contienen. Lo que los Amish saben y que el resto del país está a punto de descubrir es que una cadena de suministro moderna se rompe en exactamente 72 horas una vez que los camiones dejan de circular. No es una profecía apocalíptica. Es el cálculo logístico que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias usa en sus simulaciones clasificadas. 72 horas hasta que los anaqueles quedan vacíos. 72 horas hasta que el acceso a alimentos, calefacción y agua se convierte en una negociación de trueque y los 11 artículos del Costco, replicados en centenares de hogares Amish, convierten esas 72 horas en meses de autonomía sin mover un solo vehículo. Ahora, usted puede pensar que esto es un ejercicio extremo de preparación, pero no lo es. Lo que sucederá a continuación expone exactamente dónde están las otras 9 piezas que faltan en este rompecabezas, porque el boletín de 1943 no solo cubre ventanas, y el siguiente documento que voy a mostrarle, uno que nunca debería haber salido de los archivos del USDA, revela por qué los elevadores de grano están tan nerviosos que están hablando con cualquiera que pregunte. El documento, que nunca debió salir de los archivos del USDA, lleva la fecha del 11 de enero de 2025 y la clasificación interna, que solo circula entre economistas agrícolas. Se titula Perspectivas de la relación existencias-uso de maíz para el ciclo de comercialización 2024-2025. En la página 14, una sola línea dice lo que los elevadores de grano ya sabían, pero el público no. La relación existencias-uso ha caído a 7.8%. 7.8%. La última vez que esa cifra bajó del 8% fue en 1947, justo cuando el gobierno federal impuso racionamiento de grano para el ganado y las familias rurales se quedaron sin harina para el pan en pleno febrero. El analista que me mostró el informe lo resumió en una frase: cuando el colchón de reservas adelgaza por debajo del 8%, cualquier disrupción en el transporte se convierte en desabastecimiento masivo en menos de una semana. Los Amish no necesitaron esperar a que se publicara ese análisis. Llevan 18 meses viendo la misma curva en los recibos que pasan por los camiones, en las pizarras de precios de las subastas y en las conversaciones de los que alimentan a este país. Y aquí es donde el boletín de 1943 completa el círculo. Las 11 aplicaciones que enseñaba aquel panfleto de papel barato no eran 11 técnicas aisladas. Eran un sistema integrado de autonomía doméstica. La sal servía para conservar carne. Sí,
pero también para regenerar la parafina cuando perdía propiedades. La parafina sellaba los frascos de arroz, pero también impermeabilizaba las suelas de los zapatos, las lonas de los carros y las mechas de las lámparas. El arroz absorbía la humedad del sótano si se colocaba en bandejas bajo las ventanas selladas. El cordón de algodón encerado era el punto de partida para aislar cada rendija, pero también el hilo con que se cosían sacos de grano y se reparaban arneses sin depender de una mercería. Cada artículo cumplía al menos 3 funciones, algo que los redactores del boletín diseñaron deliberadamente para que una familia con poco dinero pudiera enfrentar cualquier falla del sistema sin hacer una sola compra adicional. Esos redactores no eran teóricos, eran ingenieros del esfuerzo bélico que acababan de ver cómo las cadenas de suministro europeas colapsaban en cuestión de días. Cuando los 2 hombres Amish toman del pasillo 23 el paquete de cordel de algodón, no están comprando una herramienta. Están reemplazando el rollo que gastaron sellando las ventanas de la casa de un vecino recién casado o impermeabilizando la tapa del silo de maíz de la granja comunitaria. Y lo hacen sin pedir opinión, sin mirar el precio, porque la lista de 11 artículos no es una sugerencia. Es un protocolo probado durante más de 80 inviernos. Lo que el resto del país perdió cuando Hearst, DuPont, Mellon y Anslinger decidieron que la autosuficiencia era una amenaza a sus márgenes de ganancia. Los Amish lo archivaron junto con sus Biblias familiares. Pero hay un detalle final sobre ese boletín que hiela la sangre. En la última página del documento original de octubre de 1943, hay un párrafo que ni siquiera los bibliotecarios que lo conservaron en secreto mencionan. Describe un 12º elemento que la Junta de Producción de Guerra recomendó eliminar de toda publicación pública una semana después de haberlo impreso. Ese elemento jamás estuvo en Costco, y lo que revela sobre el verdadero plan de los hombres que se reunieron en Manhattan no es una advertencia, es una confesión. En un momento, voy a poner frente a usted ese párrafo y la lista completa de los 11 artículos, exactamente como aparecen en la copia que los Amish protegieron durante 3 generaciones. Ahí está, la lista. 11 artículos. Un boletín de octubre de 1943 y un párrafo final que los mismos hombres que se reunieron en Manhattan ordenaron arrancar de cada copia antes de que las bibliotecas lo archivaran. Ese 12º elemento descrito en la última página era un método para purificar agua sin hervirla usando carbón de leña, arena de río y el mismo cordón de algodón encerado que aún compran en Costco. Nada eléctrico, nada patentable, nada que generara una sola factura recurrente para ninguna industria. Esa es la razón real por la que el boletín desapareció. No fue obsoleto. Fue peligroso para quienes necesitan clientes dependientes. Los Amish no guardaron ese papel por desconfianza. Lo guardaron porque su memoria es más larga que los ciclos económicos. 300 años en el mismo valle les enseñaron que el suministro siempre falla, que el invierno siempre vuelve y que el conocimiento que no depende de un enchufe es el único que sobrevive cuando todo lo demás se apaga. El USDA puede publicar informes con curvas alarmantes. Los transportistas pueden susurrar en las subastas,
Pero la señal más clara de que algo cruje en la cadena de suministro sigue siendo un par de hombres con sombrero de paja que cada primer sábado del mes llenan un carro plano con los mismos 11 productos que sus bisabuelos necesitaron en 1947. Si este contenido le hizo sentido, hay algo que preparé para usted. Está en el enlace del primer comentario fijado. Mírelo cuando pueda. Suscríbase si aún no lo ha hecho. Active la campana y pregúntese qué otra cosa saben ellos que nosotros ya olvidamos. Porque esa lista no es un secreto, es un espejo. Y lo que refleja es todo lo que nos enseñaron a no necesitar.